que es procesal penal, para que usted por medio penal, para que usted por medio de estos mecanismos o instituciones, pues se pueda ejercer la acción penal, pero bajo un control judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público puede disponer, ¿verdad?, del ejercicio de la acción penal, ¿cómo? Absteniéndose, paralizándola, transfiriéndola o graduándola. Es decir, que va a utilizar estos mecanismos para no poder desarrollar graves puedan ser resueltos en una audiencia, ¿verdad? Que se llegue a un acuerdo. Eso es lo que se necesita hacer con las medidas desjudicializadoras, que las partes lleguen a un acuerdo y éstas puedan resolverlo de manera amistosa para no llegar a gastos económicos, que haya principio de economía procesal. Eso es lo que se pretende con estas medidas. Bien, dentro de estas medidas, pues nosotros contamos las establecidas por nuestro Código Procesal Penal, que son el criterio de oportunidad. Tenemos también lo que es la mediación, la conciliación, la suspensión de la persecución penal, la conversión, y también, ¿verdad?, lo que tenemos que es el desistimiento. Bien, y el archivo, perdón. Entonces, estas medidas desjudicializadoras, pues las encontramos, ¿verdad?, en el artículo 25 de nuestro Código Procesal Penal, el artículo 25 bis, artículo 26, 27 y el artículo 28. Ahí nosotros encontramos pues lo que son las medidas desjudicializadoras, ¿verdad? También el 310, que ahí nos regula lo referente al desistimiento. Bien, tomando en cuenta esta clasificación de las medidas desjudicializadoras, vamos a proceder a desarrollar la primera medida desjudicializadora. Como les digo, ¿verdad? Nosotros como abogados defensores también podemos ser parte del Ministerio Público, claro. Usted en su momento puede llegar a ser juez, sí, ¿verdad? Entonces, usted debe de conocer de estas medidas para poder practicarlas cuando sea necesario. A veces son formas que nosotros o rutas que tomamos, ¿verdad?, para poder sacar libre o lograr la libertad de nuestros clientes. Entonces es importante que nosotros analicemos cada medida desjudicializadora y bien podemos definir al criterio de oportunidad, que es nuestra primera medida desjudicializadora, como la facultad que el Ministerio Público, bajo el control del juez, de no ejercer la acción penal debido a la escasa trascendencia social del delito o mínima afectación del bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales de la responsabilidad del sindicado, o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo. Bien,
Tomando en cuenta esta definición, pues podemos, ¿verdad?, analizar que esta medida desjudicializadora pues nos va a permitir la rápida resolución del conflicto penal cuando se considera que la pena resulta inapropiada, ¿verdad? Por medio de esta medida, el juez jurisdiccional competente faculta al Ministerio Público para abstenerse del ejercicio de la acción penal. En el caso que los delitos que se indican representan escasa trascendencia social o la afectación del bien jurídico tutelado, ¿verdad? Se va a tomar en cuenta pues el consentimiento del agraviado y de los demás requisitos que establece la ley y que posteriormente vamos a analizar. ¿Y esto para qué? Para poder resolver rápidamente el conflicto y así poder solucionarlo. Pero es importante que nosotros analicemos, ¿verdad?, que estos mecanismos, pues lo que necesitan es que el delito no tenga un impacto social, porque si tienen un impacto social quiere decir que estos son graves, que perjudican a la sociedad. Por lo tanto, se debe de continuar con el ejercicio de la acción penal, es decir, con el proceso. Si el juez considera que sí se violenta o sí hay impacto social, entonces, en este caso, pues el juez va a decir, señor fiscal, no se puede aplicar un criterio de oportunidad, porque sí hay trascendencia social. Por lo tanto, se continúa con el proceso penal común y así hasta llegar hasta sentencia. También se puede indicar, ¿verdad?, que este es un mecanismo a partir del cual el Ministerio Público puede disponer del ejercicio de la acción penal, absteniéndose de ejercitarla por la poca gravedad del hecho, inadecuación de la sanción penal u otros criterios de política criminal definidos por la ley. Es decir, que el Ministerio Público no puede atender todos los casos que ingresan al sistema, como tampoco puede darles un trato igualatorio. Por ejemplo, la ley pues regula, ¿verdad?, que contamos con delitos con penas de multa, con penas no mayores de 5 años, entonces, según la gravedad que tengan, pues así son sancionados, ¿verdad? Entonces, recordemos, por ejemplo, las faltas, ¿verdad? Tenemos faltas, tenemos delitos menos graves, que son los que atienden los juzgados de paz. Y tenemos los delitos graves y los gravísimos. Entonces, esa división que se ha hecho es para poder entender la aplicación de estas medidas desjudicializadoras. Para el imputado, la aplicación del criterio de oportunidad es una ventaja, ya que le brinda la posibilidad de solucionar el conflicto a través de la reparación del daño. Permitir un acercamiento, digamos, con la víctima y principalmente, ¿verdad?, le evita verse sometido a un proceso penal y tener que cumplir una eventual condena. O sea, ese es el objetivo, ¿verdad? Si nos damos nosotros cuenta, pues, ¿va a solucionar el conflicto? Sí. ¿A través de qué? De una reparación del daño. ¿Para qué? Para que él no sea sometido a un proceso y así no tenga que cumplir una condena posteriormente, ¿verdad?, cuando sea condenado. A eso se refiere el criterio de oportunidad. En cuanto a la víctima,
pues el criterio de oportunidad tiene la ventaja, ¿verdad?, de que la va a privilegiar en la reparación, por lo que sus intereses se verán satisfechos con mayor prontitud, ¿verdad? Así, si se da el proceso penal, pues la víctima tiene que esperar hasta que éste termine, hasta que un juez determine que sí es culpable el sindicado y le debe de reparar el daño. Entonces, esa sería la ventaja que tiene al aplicarse un criterio de oportunidad la víctima. Es importante que la víctima en este caso pues esté de acuerdo. Si la víctima no está de acuerdo, pues siempre el juez no puede aplicarlo porque no hay un consentimiento de la víctima. Por lo tanto, se debe de proseguir con el proceso normal. Bien, entonces, tomando en cuenta esto que hemos hablado, pues podemos determinar el objetivo, ¿verdad? El objetivo del criterio de oportunidad, pues se considera que es doble. Por un lado, la descarga de trabajo para el Ministerio Público y por otro, la intervención mínima del Estado en problemas que pueden resolverse a través de la conciliación entre las partes, recogiéndose de esta manera los principios humanizadores y racionalizadores del derecho moderno penal. Esto, si nos damos cuenta, ¿verdad? El Ministerio Público, pues actualmente, como les había comentado, pues ya tiene agencias, tiene fiscalías municipales, distritales, ¿verdad? Pero recordemos que los problemas, pues para nosotros como abogados, ¿verdad? Pues esos problemas, pues son nuestro trabajo del día, ¿verdad? Entonces, siempre hay mucha carga laboral para el Ministerio Público, mucha denuncia de cuestiones, ¿verdad?, que son tan relevantes que se podrían resolver simplemente, ¿verdad?, con un acuerdo. Por lo tanto, el Ministerio Público a través de su fiscal, pues se analiza, ¿verdad?, cada denuncia que llega y cada caso considerando si realmente existe el impacto social o no, para poder, ¿verdad?, dividir los casos, cuáles serían aptos para un criterio de oportunidad y cuáles de esos casos pues son aptos para el proceso penal común, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el objetivo. Una, poder hacer que el Ministerio Público pues tenga un poco menos de trabajo en relación, ¿verdad?, a los procesos penales, porque no quiere decir que porque no se va a iniciar un proceso penal, pues ellos ya no van a trabajar este caso. Ellos tienen que ir a la audiencia del criterio de oportunidad y si en este criterio de oportunidad las personas pues llegan a un acuerdo, entonces se va a poder ahí quedar con el proceso. De lo contrario, pues tendríamos que seguir con el proceso penal. Bien, vamos a continuar con los supuestos que establece nuestro Código Procesal Penal. Ustedes se pueden referir al artículo 25 de nuestro Código Procesal Penal, en el cual se regula los supuestos de el criterio de oportunidad. En términos generales, los establece, ¿verdad?,
tomando en cuenta, ¿verdad? Que el fiscal, con el consentimiento del agraviado, pues si lo hubiere, ¿verdad? Porque hay casos que pues no hay un agraviado, por lo tanto, no sería necesario, puede abstenerse de iniciar la persecución o interrumpir la que ya está iniciada, ¿verdad? El Ministerio Público. Bien, en términos más concretos y citando este artículo 25 del Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad pues se podrá aplicar cuando a juicio del Ministerio Público no exista afectación o amenaza grave al interés público y a la seguridad ciudadana. Bien, dentro de estos supuestos o casos de procedencia del criterio de oportunidad, pues tenemos los siguientes. El primero es por delitos no sancionados con prisión. En este primer caso, el Código Procesal Penal se está refiriendo a todos los supuestos de los delitos sancionados exclusivamente con multa. Eso es lo que usted debe. Ahí anótele en su código que en este primer supuesto que está establecido en nuestro artículo 25, ahí tiene el numeral del 1 al 6. Entonces ahí usted anótele al primer, si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión. Ahí anótele, ¿verdad? Que se refiere a los delitos sancionados exclusivamente con multa. De conformidad con las reformas que se introducieron a través del decreto 79-97 del Congreso de la República, pues los delitos sancionados con pena de multa son competencia, ¿verdad?, de los jueces de paz. Recordemos eso. ¿Quiénes van a conocer esos delitos con sanción de multa? Los jueces de paz. Ellos son los que se van a encargar de llevar el procedimiento de estos delitos. Y deben tramitarse, ¿verdad?, a través del procedimiento de el juicio de faltas, el cual usted lo encuentra establecido en el artículo 488 de nuestro Código Procesal Penal. Por mencionarles, ¿verdad?, algunos delitos con pena de multa, pues está la omisión de auxilio, la exhibiciones obscenas, publicidad y espectáculos obscenos, entre otros, ¿verdad? También está la aprehensión ilegal, la responsabilidad de conductores, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Eso se podría mencionar como ejemplo. Y así procedemos al segundo supuesto, que son los delitos perseguibles, ¿verdad?, por instancia particular. En los delitos cuya persecución penal se sujeta a una intervención inicial de la víctima, digamos que acá la actuación del órgano encargado de la persecución penal, que es el Ministerio Público, queda condicionada, ¿verdad?, al hecho que el agraviado estime o no conveniente instar a la persecución penal. Está claro, ¿verdad?, que los intereses en juego colocan en primer lugar la posición de la víctima. Así se trabaja, ¿verdad? La víctima es la parte más importante del sistema penal. Sin embargo, ¿verdad?, una vez la víctima proporciona la noticia a cualquiera de los órganos encargados, recordemos, ¿verdad?, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil o el juez competente, el ejercicio de la acción penal estará a cargo del Ministerio Público.
En estos casos, pues, según el análisis que se puede hacer al artículo 25, numeral 2 de nuestro Código Procesal Penal, pues, desaparece la limitación, ¿verdad?, establecida en el numeral 3, en el sentido del requerimiento que la pena máxima de prisión no sobrepase los 5 años, por lo que el criterio de oportunidad en el supuesto del numeral 2 de dicho artículo se puede aplicar en todos los delitos de instancia particular, establecidos, claro, por la ley, ¿verdad? Incluso los más graves como la violación, otros cuya pena de prisión sobrepasen los 5 años, si nos damos cuenta en el análisis de este numeral. Pero todo va a depender, ¿verdad?, también del criterio del juez, porque eso es muy importante. Bien, en los casos, en el tercer supuesto o caso de procedencia, pues nos indica el código, ¿verdad?, que en los delitos de acción pública con pena máxima de prisión de 5 años. Tomando en cuenta este supuesto, ¿verdad?, y al tenor del artículo 63 de nuestro Código Penal, el cual regula que al cómplice del delito consumado se le impondrá, ¿verdad?, toda pena señalada en el tipo penal rebajada en una tercera parte, analizando la ley sustantiva y el supuesto que exista cómplice, aunque los delitos superen los 5 años, pero como se le está rebajando la pena por ser cómplice, entonces a ellos sí se les puede aplicar un criterio de oportunidad. Entonces, recordemos, ¿verdad?, todos los delitos que tengan como pena máxima prisión de 5 años. Esos delitos, usted lo analiza y usted puede solicitar un criterio de oportunidad. Y en los casos de que su cliente sea cómplice, usted también le puede indicar, ¿verdad?, al Ministerio Público que se lleve a cabo, pues, un criterio de oportunidad. En estos casos, pues, habrá que acudir al Código Penal para determinar si el máximo de la pena del delito, ¿verdad?, de su cliente, pues, entra dentro de este supuesto, ¿verdad?, que sí, que no supere los 5 años, que sí es menor de 5 años o por lo menos tiene 5 años de prisión máxima. Entonces, a eso se refiere. Un aspecto importante a tomar en cuenta en este supuesto, pues es que el marco penal a imponer a la parte especial del Código Penal está establecido para el autor de los delitos consumados, por lo que el supuesto establecido, ¿verdad?, en el artículo 25, numeral 3, tenga sentido para los demás partícipes del injusto. Entonces, por esa razón es que yo le recalco, ¿verdad?, que usted debe de tomar en cuenta cuál es la participación de su cliente, cuál es la participación. Si usted es parte del Ministerio Público, pues usted debe de tomar en cuenta, ¿verdad?, para analizar qué participación tiene el sindicado, si es de autor o es de cómplice. Entonces, eso es lo importante al momento de analizarlo. El marco penal a imponer varía significativamente cuando se trata de autores o cómplices. Entonces, también se puede dar en un delito en tentativa, en grado de tentativa. Debemos analizar eso, ¿verdad?, porque también es importante. Los autores en tentativa, pues, pueden beneficiarse con la aplicación de un criterio de oportunidad también. Para que se comprenda este supuesto, se los voy a ejemplificar. Por ejemplo, al autor de un hurto se le puede imponer, pues, una pena de entre 1 a 6 años, según nuestro Código Penal, el artículo 246. Pero
En este sentido, ¿verdad? Al cómplice también se le podría imponer, aplicar, perdón, un criterio de oportunidad, ¿verdad? También se le podría imponer. Entonces, a eso se refiere, siempre basándonos en el artículo 63 y 66 del Código Penal, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. También tenemos el supuesto que la responsabilidad o contribución en el delito sea mínima, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. El presente supuesto, pues es una innovación, ¿verdad? Importante, ya que permite, pues, adecuar las distintas categorías del derecho penal, bajo aspectos, ¿verdad?, de la política criminal, tomando en cuenta la importancia de las teorías preventivas de la pena y los postulados, ¿verdad?, garantistas que existen, que exigen que se castigue a la persona de acuerdo a su culpabilidad. En este caso, para determinar, ¿verdad?, la procedencia del criterio de oportunidad, se debe de partir de un análisis de cada elemento de la teoría del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe analizar la acción, si la acción es típica, si la acción es antijurídica, si la acción es culpable. Eso es lo que se necesita analizar en este supuesto, porque indica la ley que la responsabilidad o contribución en el delito sea mínima, dice. Si usted accionó, si era típica, es decir, tipificada. Esa acción está tipificada en nuestro código, sí está tipificada como un delito, sí. Si es considerado un delito o una falta, o sea, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y antijurídico, culpable que sí tenga ciertas acciones que demuestran que sí ejecutó, ¿verdad? Que sí ejecutó y que es autor o es cómplice. A eso se refiere esto. Tomando en cuenta, ¿verdad?, los criterios que se enuncian posteriormente, es decir, que se debe realizar pues un examen, ¿verdad?, detallado de cada de estos elementos del delito, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en este supuesto. Para que un hecho pueda ser calificado como delito, debe de ser, en primer lugar, una acción típica. Por ejemplo, quien mediante una acción sustrae una cosa mueble ajena, realiza el tipo de hurto, ¿verdad? Entonces ahí está, accionó, sí, y el tipo, pues se refiere al hurto. En segundo lugar, se debe tratar de una acción antijurídica, o sea, prohibida, que la ley le estaba indicando que no se puede hacer, porque la ley pues nos establece, ¿verdad?, qué no se puede hacer. Lo que no está regulado en la ley o tipificado, establecido, pues usted lo puede hacer, de lo contrario es un delito, está prohibida. Por regla general, pues lo será ya con la tipicidad, ¿verdad? Puesto que el legislador solo incorporó una acción al tipo, cuando la misma usualmente pues debe estar prohibida. Pero este indicio puede ser contradicho. Si en el caso concreto, ¿verdad?, concurre una causa de justificación,
Por ejemplo, si la persona actúa en legítima defensa, ahí es diferente, ¿verdad? Porque hay una causa que justifica su accionar. A eso se refiere este cuarto supuesto. Tenemos el quinto supuesto, que establece que el inculpado, dice, haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Bien, a diferencia, ¿verdad? El imputado se ha convertido en eh, ¿verdad? Aquí nos está indicando, ¿verdad? Que se está afectando, pues, estas gravemente las consecuencias, digamos que aquí son los delitos de responsabilidad, ¿verdad? Que también nosotros podemos darnos cuenta. Entonces, a eso se refiere este 5, ¿verdad? Que el inculpado haya sido afectado directamente y gravemente por las consecuencias de un delito. Aquí también él tuvo consecuencias, eh, no, por ejemplo, él iba manejando pues un vehículo, ¿verdad? Y colisionó con otro, pero en su imprudencia, ¿verdad? Fallece su hija, entonces a esto se refiere lo que es el quinto, el quinto supuesto. También tenemos un sexto supuesto que aquí nos indica que el criterio de oportunidad pues se aplicará, ¿verdad? En los, por medio de los jueces de primera instancia, en los casos del, de los cómplices o autores del delito de encubrimiento que preste declaración eficaz contra los autores del delito, de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, entre otros, ¿verdad? A esto se refiere, pues, a los delitos, que se pueden dar. Eh, digamos que aquí está el encubridor, decide él dar a conocer eh, qué puede usted, su declaración. Por lo tanto, la ley de delincuencia organizada, pues, da a conocer aquí el colaborador eficaz. El colaborador eficaz, pues, va a tener, ¿verdad?, ciertos beneficios, que en este caso, pues, podría ser el de un criterio de oportunidad. ¿Para qué? Para que, bueno, tomando en cuenta, ¿verdad?, si realmente su declaración, pues, va a ser beneficiosa para el caso. Demos el caso que lo que indique no
no le, no le va a beneficiar en nada, pues acá pues no le beneficia en nada, ¿verdad? Entonces ellos van a tomar en cuenta esto y si realmente es de beneficio para poder condenar al autor, pues ahí sí se va a dar la aplicación, ¿verdad? Entonces debemos pues de tomar en cuenta también que a este colaborador eficaz pues también se le llama testigo de corona. Como les digo, su objetivo del testigo de corona o el colaborador eficaz que según tenemos nosotros regulado, pues es que no es la descarga de trabajo del Ministerio Público ni la reparación de la víctima, sino que favorecer la persecución de los autores intelectuales y los cabecillas del crimen organizado a través de la información pues suministrada, ¿verdad?, por los participantes o encubridores. Ese es el objetivo de esta figura. Y aquí en este artículo 25, numeral 6, pues se refiere a esto, ¿verdad? El colaborador eficaz o testigo de corona, que también lo encontramos pues regulado, ¿verdad?, en nuestra ley de contra el crimen, no, contra la delincuencia organizada, perdón, que es el artículo 92, ¿verdad? Entonces, acá nosotros pues vamos a encontrar este supuesto especial de criterio de oportunidad. Bien, vamos a pasar a platicar sobre lo que son los requisitos para poder aplicar el criterio de oportunidad. En este caso, pues podemos nosotros analizar también el artículo 25 bis de nuestro Código Procesal Penal y ahí encontramos pues los requisitos, ¿verdad?, para la aplicación del criterio de oportunidad. Y pues el primer requisito pues es la autorización judicial. ¿A qué se refiere esta autorización judicial? Pues se refiere, ¿verdad?, a que el juez de primera instancia o el juez de paz, en su caso, según los supuestos señalados pues anteriormente, ¿verdad?, pueda darla, porque ya que la función del juez es controlar que el caso concreto se cumplan todos los requisitos, ¿verdad?, exigidos por la ley. Tomando en cuenta esa situación, pues nosotros vamos a darnos cuenta que el juez pues no podrá entrar a valorar la conveniencia o no del criterio, si la petición, ¿verdad?, es acorde a lo dispuesto a la ley, ahí únicamente se va a aplicar. Por ejemplo, cuando el fiscal, ¿verdad?, solicita al juez autorización, en su caso, según la opinión, ¿verdad?, dado la discreción otorgada por la ley, porque la ley otorga que el Ministerio Público pues puede hacer uso de este criterio de oportunidad y que él, ¿verdad?, va a tener su opinión objetiva. Por lo tanto, si el Ministerio Público considera que no afecta gravemente el interés público, pero el imputado es un funcionario público, por ejemplo, ahí va a indicar el juez de que aunque el Ministerio Público considere que no afecta gravemente, pero debido al cargo que él tiene, pues sí se debe de iniciar un proceso porque a su consideración sí afecta el orden público. El segundo de los requisitos, perdón, es el consentimiento del agraviado. Si lo hubiere, como repito, ¿verdad? Hay algunos casos que no contamos con agraviado, por lo tanto, ¿verdad? Ahí, pues el imputado puede
pues se ha convertido, ¿verdad?, él en el protagonista del proceso. Y pues el ofendido ha sido en el fondo, ¿verdad?, solamente una figura, pues que es el que le da a conocer la noticia criminal al Ministerio Público y al juez, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la intervención, ¿verdad? Es importante también del agraviado, porque si en este caso hay agraviado, pues tiene que estar de acuerdo el agraviado para que se pueda llevar a cabo el criterio de oportunidad, porque si el agraviado indica que no quiere un criterio de oportunidad porque no quiere llegar a un acuerdo, quiere que el juez determine toda la responsabilidad del sindicato, pues simplemente que no se va a llevar a cabo este criterio de oportunidad, se va a llevar a cabo el proceso. Entonces es importante tomar en cuenta esta situación. Hay casos en que no hay agraviado, entonces se puede llevar un criterio de oportunidad que el afectado pues sea la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí pues le corresponde al Ministerio Público pues otorgar el consentimiento en nombre de la sociedad, ¿verdad? Entonces el tercer requisito, que el sindicado haya reparado el daño o exista acuerdo para la reparación. En relación a este punto se distinguen distintas situaciones, ¿verdad? El daño únicamente debe ser reparado en cuanto a la medida en que se causó. No se puede reparar más allá de lo que se ha causado. Por lo tanto, en el caso, ¿verdad?, de que el daño no pueda repararse en forma inmediata, pues se puede llegar a un acuerdo para que este se pueda reparar, pero ahí, ¿verdad?, hay que asegurar el cumplimiento de dicha reparación, el cual quedará pues plasmado, ¿verdad?, en un título ejecutivo. ¿Para qué? Para que si no cumple el sindicato con la reparación, posteriormente la víctima pueda requerir de su cumplimiento. Cuando el daño producido no afecte a persona individual, digamos que sea el afectado o la sociedad, pues el imputado deberá haber reparado el daño o garantizar igual su reparación. Y pues según la ley, ¿verdad?, será dentro de un plazo máximo de 1 año. Si el sindicato pues no tiene cómo cubrir, o sea, no tiene la economía para poderla cubrir la reparación, pues el juez puede, ¿verdad?, darle actividades de servicio a la comunidad por periodos, ¿verdad?, para que éste pueda cumplir con dicha situación. Entonces, también tenemos un cuarto requisito, que el sindicado no haya sido beneficiado previamente por la abstención del ejercicio de la acción, por la comisión de un delito doloso que haya dañado o puesto en peligro el mismo bien jurídico. Por ejemplo, si ya se le concedió un criterio de oportunidad por una estafa, no podrá concederle de nuevo por hurto, porque ahí está afectando el mismo bien jurídico tutelado, ya que en ambos casos, ¿verdad?, se afecta, como les digo, pues el mismo bien jurídico tutelado. Por otra parte, ¿verdad?, si por ejemplo, sí podría ser posible concederlo por lesiones leves, y si posteriormente la persona está siendo procesada por lesiones culposas, ahí sí se puede, ¿verdad?, porque es diferente. Entonces, sí se puede aplicar en un criterio de oportunidad. También nos establece nuestro Código Procesal Penal
que pues a juicio del Ministerio Público, ¿verdad? El interés público, la seguridad ciudadana no esté gravemente afectada. Entonces hay que tomar en cuenta este requisito, que a juicio del Ministerio Público, pues el interés público o seguridad ciudadana no esté gravemente afectado, ¿verdad? Entonces, ese sería un último requisito. Después tenemos lo que son los casos de procedencia. Y en este sentido de ideas, pues podemos referirnos al artículo 25 de nuestro Código Procesal Penal, y acá pues nos establece, ¿verdad?, que a criterio del Ministerio Público pues no se amenace el interés público, ¿verdad? Si se amenaza, ahí ya no se puede aplicar. Cuando el delito ha sido cometido por funcionario o empleado público, definitivamente no se puede dar el criterio de oportunidad. Esos son casos de improcedencia. También no se podrá otorgar más de una vez al mismo sindicado si el bien jurídico tutelado sea el mismo. Vamos a ver, ¿verdad?, que hay un momento procesal oportuno para que usted lo pueda solicitar. En este caso es conveniente, ¿verdad?, que el criterio de oportunidad se aplique lo más rápidamente posible. Por lo tanto, usted lo puede practicar, ¿verdad?, en la primera audiencia. ¿Para qué? Para poder cumplir, ¿verdad?, con los fines para los cuales fue establecido este criterio de oportunidad. Para que ya no se dé el proceso penal. Para eso es. Dentro de sus efectos o efectos del auto de criterio de oportunidad, ¿verdad?, en el proceso penal, pues tenemos establecidos en el artículo 25 bis, último párrafo del Código Procesal Penal, que va a provocar el archivo del expediente por el término de 1 año. Digamos que si usted va a solicitar su criterio de oportunidad, se practica, llegan al acuerdo, repara el daño, ¿verdad?, ocasionado, por lo tanto, ya no hay por qué seguir con la acción o la persecución penal. ¿Para qué seguir con un proceso penal común? Lo que se procede es al archivo del expediente, pero por 1 año. Si antes del año se puede reabrir, claro que sí, ¿verdad? Entonces, también se puede dar, ¿verdad?, que cuando haya transcurrido el año desde la resolución judicial donde se aprobó el criterio de oportunidad, se produciera la extinción de la acción penal y el Ministerio Público ya no pueda perseguir a esa persona por esos hechos. Entonces, esos son los efectos que se pueden dar en el caso de el criterio de oportunidad. Contra la resolución que resuelve que sí se va a practicar el criterio de oportunidad, se puede presentar el recurso de apelación, según lo regulado en nuestro artículo 404, numeral 5 del Código Procesal Penal. Entonces, si usted tiene alguna inconformidad con la resolución, con el auto, pues usted puede presentar su recurso de apelación. Bien. Vamos a pasar a nuestra siguiente medida desjudicializadora, que es la conversión. Según el artículo 26 del Código Procesal, la conversión supone la transformación de una acción penal de ejercicio público en un procedimiento por delito de acción privada, ejercitada únicamente por el agraviado.
Nuestro Código Procesal Penal incorpora la institución de la conversión y esta pues elimina el carácter público de la persecución penal y mantiene intacto, ¿verdad?, el objeto propio del procedimiento común. Obtener la imposición de una sanción penal. Ese sería el objeto propio del procedimiento penal. Obtener la imposición de una sanción penal. La conversión, ¿verdad? Entonces se va a tomar como esa transformación de la acción penal que ejerce el Ministerio Público a acción privada, donde ya no la va a ejercer el Ministerio Público. A eso se refiere la conversión. Su objeto se pretende, dice, liberar al Ministerio Público de la obligación de intervenir en los casos en que no haya interés público afectados y puedan ser tratados como delitos de acción pública. Entendemos, ¿verdad?, que el propósito va a ser de la conversión, pues va a ser eximir al Ministerio Público de intervenir en aquellos casos en los que no hay interés público vulnerados y que por lo tanto, ¿verdad?, pues pueden ser tratados como delitos de acción privada. Asimismo, para la víctima resulta, ¿verdad?, conveniente un proceso en el cual pues va a tener el dominio del ejercicio de la acción, ya que se encuentra, ¿verdad?, con mayores posibilidades pues para una negociación efectiva. Entonces, para eso es la conversión. La conversión pues también cuenta con supuestos para que se pueda pues practicar o aplicar, ¿verdad? Y pues dentro de estos, ¿verdad?, tenemos el primero, que es en los casos que cuando proceda no se hubiera aplicado el criterio de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que este supuesto se hace referencia a aquellos casos pues en los cuales el agraviado no consintió la aplicación del criterio de oportunidad porque no aceptó los términos de la reparación o que no aceptó las fórmulas de conciliación propuestas. A eso se refiere. No aceptó la manera en que se iba a reparar el daño o no aceptó, ¿verdad?, las fórmulas de conciliación que se le estaban proponiendo. Si el criterio de oportunidad no se concedió porque el Ministerio Público consideró que el hecho vulneraba gravemente el interés público, pues, o la seguridad, tampoco procede la conversión. Es importante que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Entonces, asimismo, pues tenemos otros dos supuestos en los delitos que requieran denuncia o instancia particular a pedido del legitimado a instar. También tenemos lo que es en los delitos contra el patrimonio, a excepción del hurto y robo agravado, ¿verdad? Entonces, para convertir pues el ejercicio público en acción privada, se requiere, ¿verdad?, de que los hechos que dieron lugar a la acción pública no produzcan impacto social, que exista consentimiento del agraviado para que se pueda llevar a cabo. No se precisa, ¿verdad?, la aceptación del imputado ni la autorización del juez de primera instancia, aunque existe un control, ¿verdad?, ya que el tribunal de sentencia pues que concederá la querella, debe decidir, que conocerá, perdón, la querella, debe decidir sobre la admisión de la misma. Bien, también hay requisitos que se deben de tomar en cuenta
para que se pueda llevar una conversión de la acción penal, ¿verdad? En este caso, pues se establece, si nos damos nosotros cuenta y le damos lectura a nuestro código procesal penal, pues que se necesita una autorización del Ministerio Público. El titular de la acción penal en los delitos de acción pública, pues es el Ministerio Público. Por lo tanto, para que proceda la conversión, este debe de estar de acuerdo, dar su autorización, que sí, que está bien, que sí se acepta la conversión. A él le compete, ¿verdad?, determinar si el hecho produce impacto social o no. A eso se refiere el primer requisito. Posteriormente, se tiene que exista consentimiento del agraviado. En el supuesto del 1 y 2 y 3, perdón, del artículo 26 del Código Procesal Penal, pues la ley exige, ¿verdad?, que haya una petición expresa del agraviado. En cambio, en el inciso 1 de dicho artículo, pues no se exige una petición expresa, ¿verdad?, la aceptación de la víctima. Por lo tanto, ¿verdad?, puede hacer que dependiendo del supuesto, pues se va a dar este requisito. También, pues, tenemos los efectos de la conversión. El principal efecto de la conversión, pues, va a ser, ¿verdad?, que se va a transformar la acción penal pública en una acción penal privada. Por lo tanto, la conversión penal depende del agraviado y el Ministerio Público no puede intervenir, salvo para identificar al sindicado o determinar su domicilio a petición del agraviado. Únicamente para eso va a intervenir el Ministerio Público. Por lo tanto, su efecto, ¿verdad?, que va a ser el cambio de acción pública a acción privada y que la persecución va a depender, ¿verdad?, del agraviado y no del Ministerio Público. ¿Cuándo lo puede usted plantear? Su momento oportuno de plantear es hasta antes que el Ministerio Público formalice la acusación y requiera la apertura a juicio. O se dé un sobreseimiento, ¿verdad? Porque también se puede dar el caso que el Ministerio Público pues no presente acusación, sino que se dé un sobreseimiento. Entonces ahí es donde usted necesita, antes de eso, plantearlo. De no ser así, el juez deberá rechazarlo de plano, porque ya no es momento oportuno. No existe pues un procedimiento para que se dé la conversión. Esta, pues, al ser la solicitada por el agraviado o propuesta por el fiscal, pues el Ministerio Público no puede de oficio decretar la conversión, sino que debe mediar, ¿verdad?, una solicitud de la víctima o al menos su anuencia, y será necesario levantar un acta, ¿verdad?, de la decisión del Ministerio Público de convertir la acción para que el tribunal de sentencia tenga conocimiento de la misma. Entonces, el tribunal no admite la querella, le informa al Ministerio Público para que continúe el proceso común. Para eso es que se da el acta de la decisión del Ministerio Público, para que se quede constancia de que se ha tenido los requisitos necesarios y que sí se encuadra en los supuestos para poderlo llevar a cabo. La resolución de esta medida, pues se puede recurrir mediante la apelación especial, ¿verdad?, según el artículo 415 de nuestro Código Procesal Penal. Bien, tenemos lo que es la mediación, y en este caso, pues es el tercera medida desjudicializadora,
Aquí las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que procede al criterio de oportunidad, excepto el numeral 6 del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado, capaces de facilitar acuerdos, y una vez obtenidos los mismos se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en derechos humanos. Acá, si nos damos cuenta, pues no se nos establece, ¿verdad? El código no nos establece lo que es una definición de qué es mediación, ¿verdad? Entonces, acá pues podemos decir, ¿verdad?, que la mediación es una institución novedosa porque sí es nueva, ¿verdad? No viene de mucho tiempo atrás. Por lo tanto, ¿verdad?, en nuestro derecho penal es incluso, ¿verdad?, más reciente que el Código Procesal Penal. La posibilidad de resolver conflictos que han sido calificados como delitos a través de las vías alternas a la pena rompe los esquemas tradicionales del sistema de justicia guatemalteco, basado, ¿verdad?, fundamentalmente en la respuesta retributiva más que reparadora, ¿verdad? Entonces, y pues por ello se puede decir que la mediación es el acuerdo negociado entre autor y víctima del delito, pero con la ayuda y con la participación de facilitadores que guían y favorecen la solución del conflicto. ¿Para qué? Pues para que las partes, ¿verdad?, superen sus diferencias en forma pacífica, que de tal manera, pues, que satisfagan sus necesidades e intereses, ¿verdad? El legislador optó por regular en el artículo distintas maneras, ¿verdad? Aquí se establece la mediación, ¿verdad?, como la conciliación en ambos casos. Se utiliza para facilitar la aplicación de un criterio de oportunidad. Por esas razones de que varios, pues, autores consideran, ¿verdad?, que criterio de oportunidad, mediación, conciliación, pues es lo mismo porque son unos acuerdos. Pero nuestro código, pues, establece, ¿verdad?, que el criterio de oportunidad, pues, se va a llevar a cabo en un juzgado de paz o en un juzgado de primera instancia, mientras que la mediación, conciliación, pues van a ser en un centro de mediación o conciliación registrados por la Corte Suprema de Justicia. A eso se refiere, ¿verdad? Lo separa. Acá solo van a haber facilitadores que dan o favorecen, ¿verdad?, ciertas soluciones. ¿Para qué? Para resolver esos conflictos que tienen las personas. Entonces, a eso se refiere. La procedencia, pues la encontramos, ¿verdad?, en nuestro artículo 25 de Quater del Código Procesal Penal. Ahí se establece que va a ser en los delitos condicionados a instancia particular, en los delitos de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, pero con aprobación, ¿verdad?, de lo que es el Ministerio Público o del síndico municipal. Entonces, a eso se refiere. También hay ciertas características que la
mediación pues tiene, ¿verdad? Y dentro de esas características, pues que es voluntaria, ¿verdad? La voluntariedad es la base de cualquier método alterno de resolución de conflictos. Si no se está de acuerdo, pues no se puede llevar a cabo. Otra de las características, pues va a ser la igualdad entre las partes. La tercera es el carácter civil, la igualdad de las partes, porque ahí se va a tratar de resolver, ¿verdad? Que tiene derechos tanto el sindicado como la víctima, ¿verdad? El carácter civil significa que el acuerdo debe darse entre autor y víctima, porque rige el principio de autonomía de la voluntad. Su propósito, dice, es la reparación. Esa es una característica muy importante, la reparación. El objetivo principal de la mediación es la reparación del daño que se ocasionó. Por el concepto de reparación, pues se convierte en un tema pues clave para la mediación. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Dentro de los requisitos que se presentan para la mediación, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, que el Ministerio Público debe acompañar a la solicitud, la aceptación de los hechos por el imputado y los acuerdos celebrados entre las partes con respecto al pago de las responsabilidades civiles provenientes del delito. La resolución se dictará en una audiencia convocada para el efecto. La solicitud podrá ser verbal o escrita siempre fundada y puede plantearse al juez de primera instancia durante el transcurso de la etapa preparatoria y en el inicio de la intermedia, quien citará a las partes para establecer su procedencia. También se podrá solicitar en la primera declaración. Bien, el último de los... también tenemos, ¿verdad?, lo que es dentro de las medidas desjudicializadoras, pues la suspensión condicional. Esta es muy importante, la suspensión condicional de la persecución penal, y esta pues la encontramos establecida en el artículo 27 y 287 de nuestro Código Procesal Penal. La suspensión condicional de la persecución penal es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual se suspende el proceso en contra de una persona cuando llena requisitos que enmarca la ley y se impone a cambio un periodo de prueba que evita la privación de libertad. Y los efectos disociadores, ¿verdad?, y estigmatizantes de la cárcel. Es decir, que se vaya, que esté preso, que esté en prisión preventiva, ¿verdad? ¿Qué consecuencias le puede traer estar interno, ¿verdad? Si se han cumplido, ¿verdad?, las condiciones, esto no lo va a sufrir si se han cumplido las condiciones que se le van a declarar, ¿verdad? En conclusión, la suspensión condicional está orientada a evitar la desocialización que produce la prisión preventiva, ya sea en forma preventiva o en el cumplimiento, ¿verdad?, de una condena. De aquí se deriva que los fines de la prevención adquieran una relevancia especial. Por esta razón, es necesaria la reparación. El consentimiento de la víctima no es requisito indispensable, pero por lo regular se pide. El objeto de esta institución, pues, es evitarle, ¿verdad?, al sindicado el desarrollo de un proceso penal en su contra, cuando la consecuencia del mismo, pues posiblemente, ¿verdad?, va a ser la suspensión de la ejecución de la condena. Un ejemplo sería que una persona ha cometido un homicidio culposo por accidente de tránsito
obtendrá mayor beneficio de un programa educativo sobre educación vial que le permita conocer e interiorizar pues las leyes de tránsito, que una pena, ¿verdad?, de 2 años de prisión. Además, con la suspensión condicional del proceso se evita también la prisión preventiva, que constituye un importante factor criminalizador. Entonces, a eso se refiere. Necesita que no se vaya a dar el proceso. O sea, su objetivo es suspender el proceso penal. También cuenta con supuestos para su aplicación. Los encontramos en el artículo 27 del Código Procesal Penal y en el artículo 72 del Código Penal. Establecen 3, que son los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, delitos culposos y delitos contra el orden jurídico tributario. Así lo establece nuestro Código Procesal Penal. Los casos de improcedencia, en caso de que sea un reincidente el sindicado, aquí lo regula el artículo 23 del numeral 23 del Código Penal. También quienes hayan sido condenados anteriormente por el delito doloso. Ahí ya no se puede aplicar la suspensión condicional de la persecución penal. Sus requisitos los encontramos en el artículo 27 del Código Procesal Penal y pues dentro de estos pues tenemos lo que son la autorización o aprobación judicial, como lo hemos dicho, ¿verdad? La legislación procesal la exige. Es necesario recordar que esta medida aplica una restricción de derechos fundamentales que debe ser autorizada por la autoridad judicial competente. También tenemos lo que es la admisión de los hechos. Acá es necesario que el sindicado pues admita la veracidad de los hechos que se le imputan. Esta admisión no quiere decir que está dando su confesión, es muy importante tomar en cuenta eso. No es lo mismo, no hay que confundir. Está admitiendo, sí, los hechos, pero no hay que confundir con una confesión, ya que el imputado únicamente, ¿verdad?, reconoce los hechos con un único propósito, que es que se le conceda la suspensión de la persecución penal. El siguiente requisito, pues, es la conformidad del imputado. El procesado debe estar de acuerdo con la aplicación de la medida. La suspensión de la persecución penal implica el acatamiento de una serie de condiciones que restringen la libertad del imputado sin que medie una resolución definitiva del proceso. Esto pues lo encontramos regulado en el artículo 287 del Código Procesal Penal. Y el último requisito es la reparación del daño. Es un requisito, por una parte, la que se busca, ¿verdad? Es un interés de la víctima. Por la otra, que el imputado tome conciencia, pues, de que el daño causado y tiene su posible enmendadura, ¿verdad? Porque si usted le da muerte a una persona, pues no puede reparar eso, ¿verdad? Porque usted, pues, ya no le puede regresar su vida, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este requisito. El momento procesal oportuno para que usted lo solicite, pues, es la etapa intermedia, presentando al Ministerio Público
como acto conclusivo la suspensión condicional de la persecución penal. Entonces, a eso se refiere. ¿Cuál sería el efecto de la suspensión condicional? Pues provoca el archivo, ¿verdad?, del proceso penal por un plazo no inferior de 2 años ni mayor de 5 años. Transcurrido este plazo fijado sin que el imputado cometiera ningún delito, porque va a estar siendo vigilado, se tendrá por extinguida la acción penal, ¿verdad? Siempre que el sindicado cumpla con las condiciones, las instrucciones o las imposiciones que le hayan dictado. Después que el juez de primera instancia otorgue la suspensión condicional, tendrá a su cargo su cumplimiento el juez de ejecución. El juez de ejecución va a ser el que va a estar controlando que se lleve a cabo las condiciones, ¿verdad?, de la suspensión condicional de la persecución penal. El procedimiento, pues, semejante al procedimiento del proceso abreviado, con modificaciones, ¿verdad?, que se hace el artículo 287 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público deberá requerir al juez de primera instancia la suspensión del proceso. Recordemos, ¿verdad?, que en la audiencia, pues como acto conclusivo va a presentar la suspensión de la persecución penal. Entonces, en la solicitud deberá constar la aceptación de los hechos por parte del imputado, su conformidad con las medidas de conducta, ya en esta audiencia, pues el juez escuchará al imputado y le concede la medida, ¿verdad?, le informará sobre las características de la suspensión y las consecuencias, ¿verdad?, del incumplimiento de estas medidas. Por lo tanto, ¿verdad?, el juez, si no admite la suspensión, pues el proceso seguirá su curso. En este caso, pues el Ministerio Público pues deberá de presentar su acusación, su sobreseimiento, clausura provisional o lo que él desee, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación. Si el juez admite la suspensión del proceso, deberá notificarle al juez de ejecución. ¿Para qué? Para que él se encargue de velar el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado. Todo esto basándose en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Si se tuviera alguna inconformidad en cuestión de la resolución, donde se aprueba o no se aprueba donde se aprueba la suspensión condicional de la persecución penal, pues usted puede impugnar por medio del recurso de apelación, según lo establecido en el artículo 404, numeral 7 del Código Procesal Penal. No obstante, el juez la deniega, usted no puede plantear ningún recurso. ¿Por qué razón? Porque no cabe ningún recurso en contra de la resolución que deniega la suspensión condicional de la persecución penal. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero haber abarcado. Si ustedes quedaron con alguna duda, como les he comentado, ¿verdad?, estoy para servirles, para que ustedes pues puedan hacer uso de nuestro correo electrónico del curso y por medio de él, pues yo con mucho gusto estaré resolviendo las dudas que ustedes tengan. Muy agradecida por su atención y procederé a darle lectura a nuestras preguntas para esta semana. Usted puede resolverlas
con la información que se le proporcionó con esta conferencia virtual del día de hoy, o puede también pues visitar en la página correspondiente pues el video introductorio de nuestra semana 3. Bien, la primera pregunta de nuestra semana número 3, que se refiere a las medidas desjudicializadoras, pues es cuáles son los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento del criterio de oportunidad. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento del criterio de oportunidad? Nuestra segunda pregunta es: ¿puede solicitarse la aplicación de un criterio de oportunidad sin existir auto de procesamiento? Pregunta 3. ¿En qué consiste la conversión? Y nuestra pregunta 4 se refiere en qué plazo se puede otorgar la suspensión condicional de la persecución penal. Nuestra última pregunta, la quinta pregunta, es: ¿en qué momento se extingue la responsabilidad penal al momento de otorgarse la suspensión condicional de la persecución penal? ¿En qué momento se extingue la responsabilidad penal al momento de otorgarse la suspensión condicional de la persecución penal? Bien, estas fueron nuestras 5 preguntas del día de hoy. Espero que puedan darle respuesta. Como les he indicado, pues las preguntas que el día de hoy se dan puede hacer que vengan en nuestra evaluación, puede hacer que vengan otras preguntas relacionadas a la temática que se trabajó hoy, es decir, lo que nosotros hablamos en clase. Entonces es importante, ¿verdad?, que ustedes tomen en cuenta estas medidas desjudicializadoras que pudimos analizar el día de hoy, que establece nuestro Código Procesal Penal. Y recuerden, ¿verdad?, que es el criterio de oportunidad, la mediación, la conversión, la suspensión condicional. Entonces, ese fue el tema de hoy. Estoy para servirles. Les deseo un buen fin de semana, bendiciones de nuestro Creador y éxitos para esta semana próxima. Un feliz sábado. Un gusto saludarlos. Hasta pronto.